A ver, nosotros vamos a presentar la evidencia 1 sobre la tabla de frecuencias. Vamos a explicarla y pues somos los alumnos Jesús Eduardo, Evelyn Denise y Juan Alexis. Vamos a presentar. A ver, primeramente, la tabla de distribución de frecuencias, ¿qué es? Pues la tabla es un conjunto de datos ordenado y cada uno de ellos se le asigna una frecuencia pues dedicada. En pocas palabras, son las veces que se repite un número de datos, esta es la frecuencia, las veces que se repite un número de datos, como vemos, la tabla de frecuencias es frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada y porcentual. Esto lo vamos a ir explicando conforme pasa la diapositiva, entonces, pues esto sería una tabla de frecuencia de distribución de frecuencias. Primeramente, tengo que explicar qué son los intervalos o datos, que los datos son información concreta sobre los elementos que permite estudiar o analizar. Puede ser cualquier tipo de información, eh, ya sea personas, años, edad, una muestra, animales, puede ser cualquier tipo de característica también. Entonces, esto sería un dato. Cualquier elemento que responda a información concreta. Bueno, vamos a explicar la marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo de la clase. ¿Cómo se saca este intervalo? Se suman las muestras o los datos y se divide entre dos. Este sería el punto medio y bueno, vamos a explicarlo en la tabla. A ver, aquí tenemos la tabla de frecuencia. Tenemos la marca de clase. La marca de clase, como ya dijimos, se suman todos los datos y se divide entre dos. Aquí, por lo tanto, la suma de estos tres datos te daría 27. Y si lo dividimos te da 13.26. Se redondea al número más cercano, que sería el 13. Por ejemplo, en el segundo sería 30 y lo divides entre 2 y te daría 15. Aquí sería 28 y te daría 14. Y esa es la marca de clase. Bueno, ahora hablemos de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Esta frecuencia es muy utilizada en estadística descriptiva y es útil para saber acerca de las características de las poblaciones y las muestras. Esta frecuencia trabaja mucho con ellas dos y se puede utilizar tanto como variable cualitativa o como variable cuantitativa, siempre que éstas se puedan ordenar. Su fórmula, como se puede apreciar, es F1 más F2 y así sucesivamente, lo que nos va a dar el resultado de el total de datos. Y siguiendo con la frecuencia absoluta, tenemos también a la frecuencia absoluta, pero en esta ocasión es acumulada. Esta frecuencia es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas. Indica cuántos datos se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. Como podemos apreciar, la fórmula es N1 más N1 más 1 y así sucesivamente. Como su nombre lo dice, es una frecuencia absoluta acumulada. Se van acumulando esos datos para llegar a una cantidad de datos. Ahora, por otro lado, tenemos a la frecuencia relativa. Esta frecuencia también es un tipo de frecuencia estadística, pero esta se utiliza en la investigación para determinar el número de veces que se repite un valor en específico dentro de un conjunto de valores. La sumatoria de todas las frecuencias relativas de un conjunto de valores siempre debe de dar a 1 cuando es expresada en decimales, pero por otro lado cuando es representada en porcentajes debe ser igual al 100%. Como podemos observar en la fórmula, la frecuencia relativa es igual al número de veces en las que se produce un resultado dividido por el número de datos. La frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando la frecuencia relativa de los resultados de una población o muestra. Como lo podemos encontrar en el ejemplo, encontramos que la frecuencia relativa principalmente resulta ser un número el cual es 0.15, que al sumarlo con 0.17 en la tabla nos da un resultado de 0.32 y así nos vamos consecuentemente sumando las
frecuencias relativas a la frecuencia relativa acumulada. La relativa porcentual es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se pueden calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por 100. Y aquí podemos encontrar un ejemplo, que la frecuencia relativa acumulada de nuestra tabla de frecuencias es 0.15. Al multiplicarla por 100 nos da un resultado de 15.0. Y así nos vamos con todos los resultados de la frecuencia relativa acumulada, multiplicándolos. La frecuencia relativa acumulada porcentual es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas porcentuales de las observaciones o valores de una población o muestra. Como podemos encontrar en el ejemplo de la tabla de frecuencias, podemos ver que para la frecuencia relativa acumulada, en el primer caso, podemos observar que la frecuencia relativa porcentual se pasa como tal a la frecuencia relativa acumulada. Después de esto, a la frecuencia relativa porcentual acumulada se le va a ir sumando la frecuencia relativa porcentual que sigue, obteniendo un valor de 15 más 16.66, 31.66 de frecuencia relativa porcentual acumulada. El polígono de frecuencias es un tipo de gráfico estadístico en el que se representa el conjunto de datos mediante puntos unidos a líneas. En estadística, este polígono normalmente sirve para representar una serie temporal, ya que este tipo de diagramas son muy útiles para analizar la evaluación de los datos, haciéndolos más visibles y juntándolos en una mejor vista de estos datos proporcionados. El polígono de frecuencias se puede hacer uniendo los extremos de las barras de un diagrama de barras o de un histograma previo hecho antes de hacer un polígono. Un histograma es la representación gráfica en forma de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos. Sirve para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua. En un histograma, el eje de las X o abscisas consiste del rango en el cual se encuentran los datos. Ahora las bases de los rectángulos consisten en los intervalos en los cuales agrupamos dichos datos. Por otro lado, en el eje de las Y u ordenadas tenemos más opciones dependiendo. Estas opciones es el tipo de histograma que tenemos. Como hemos mencionado, en el eje de las X podemos encontrar un rango, que en este caso vendrían siendo los intervalos de nuestra tabla de frecuencias. Y para el eje de las Y, encontramos otro tipo de datos que podrían ser frecuencias acumuladas, frecuencias relativas porcentuales, las cuales va dependiendo del trabajo que estemos realizando. Y bien, por último vamos a ver la ojiva, que es un tipo de gráfico que nos muestra la curva de una función de distribución acumulativa. Esto puede ser a mano o por Excel, lo puedes hacer. Los puntos trazados son el límite de la clase superior y la frecuencia acumulativa. ¿Qué quiere decir la clase superior? Que es el punto máximo. Aquí podemos ver los puntos, es el punto máximo. Y con respecto a la frecuencia acumulativa, que podemos ver los datos abajo. Y eso sería todo por parte de nosotros.